Hola iglesia, nuevamente te estoy invitando a que escuche este mensaje. Es un mensaje que va a bendecir tu vida y si lo reproduces con tus amigos, bendecirá la vida de ellos. Dios te bendiga. Chao, pescado. Gracias Dios, porque en tu palabra recibo tus enseñanzas y me permites conocerte a ti más profundamente cada día para asegurarme que mi alimento integral inicia con tu palabra y que en ella conozco tu voluntad y que con tu ayuda siempre estaré en el camino que has trazado para mi vida, aún en ese tiempo que peino canas. Gracias Señor. Amén y amén. Entonces, el versículo que Dios me regaló para iniciar está en Proverbios capítulo 8, versículo 12. Lo invito para que lo lea bien. Y si tiene oportunidad de subrayarlo en su Biblia, ráyelo, por favor. 1, 2, 3. Acompáñeme, por favor. 1, 2, 3. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. La sabiduría es de Dios. Y Dios lo que nos pide acá es que tengamos en cuenta que hay 4 virtudes que son importantes. La sabiduría que viene de Él, la palabra dice que cuando necesitemos se la pidamos y Él nos da en la medida que nosotros vamos a necesitarla y la utilicemos. Pero también nos dice que convive con la prudencia, es decir, que necesitamos ser prudentes permanentemente, que es lo que Dios al pastor Darío regaló para este mes, que está con base en el Salmo 15. Y luego viene algo adicional, que es conocimiento y discreción. Si se dan cuenta, conocimiento está asociado con sabiduría, mientras que discreción está asociado con prudencia. Es decir, que necesitamos todo en equilibrio, no en una sola cosa, sino que siempre van acompañados. Y los 4, en este caso, hacen que nosotros demos un buen testimonio de Dios. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos has regalado, Señor Santo. Hoy es un día especial, Señor, porque tú, Señor, nos trajiste con bien, pero también, Señor, nos muestras tu voluntad, Señor Santo, que tú eres un Dios soberano y tú, Señor, riegas la tierra y hoy también esperamos, Señor, que nuestro corazón sea regado con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a que esa palabra que ha sembrado en nuestro corazón siga siendo regada, que nosotros recibamos ese riego tuyo, esa verdad de tu palabra, Señor, para que en el tiempo apropiado, Señor, nosotros seamos fructíferos como tú sabes que debemos ser, que cada uno de nosotros somos diferentes, que el fruto es diferente, pero que siempre tiene el sello tuyo, Señor. Gracias Dios, amén y amén. Entonces, el tema en general de la prédica de hoy es como responder a la pregunta de, aunque yo tenga ganas, aunque yo esté en años dorados, ¿puedo tener éxito? ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros como que decimos, ya no vale la pena, yo ya estoy muy pasado de años, yo ya no aprendí, yo qué voy a aprender. Esa es una mentira de Satanás. Entonces Dios hoy, a través de 3 líderes, nos va a compartir justamente la palabra que nos va a responder a esa pregunta. Entonces, la primera persona es Rosita. El éxito en los años dorados. Vamos a iniciar con un versículo, Proverbios 3:5, y lo vamos a leer todos. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Gracias Dios, porque seguimos en unidad con nuestros líderes diciendo cuánto te amamos porque nos das esa inteligencia que necesitamos
a lo largo de nuestras vidas, Padre Santo. Gracias por tener el privilegio de estar aquí junto a mis amigos y hermanos en la fe de Años Dorados, Padre de los cielos. Gracias porque sabemos que ellos han hecho un esfuerzo de estar aquí a pesar de las inclemencias del tiempo. Te damos gracias por ellos y les decimos cuánto los amamos y cuánto exaltamos esa responsabilidad, esa disciplina que han tenido para aquí, para nuestro ministerio de Años Dorados, Dios. Te decimos que gracias por ellos y que los que no han podido venir, también los bendecimos, Padre Santo, porque sabemos que han tenido dificultades de salud, pero tú estás con ellos. Así como dice el versículo, confiemos en el Señor de todo corazón, que Él nos cuidará y allanará nuestras sendas por donde quiera que vamos, donde quiera que estemos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Seguimos con nuestro programa. Yo aquí saqué en el diccionario qué es éxito según el diccionario español. El éxito es la consecuencia de metas y objetivos personales y puede definirse de diversas maneras. El éxito es el resultado positivo de una acción o un compromiso. Es una buena aceptación de alguien o de algo. Es la capacidad de cumplir un rango de expectativas. El éxito en la cultura de Hollywood, de los grandes actores, es la fama, la popularidad, las riquezas y todo lo material que ellos pueden conseguir a lo largo de sus vidas. Pero hay muchos factores para llegar a ese éxito. El éxito en diferentes personas es asociado a las riquezas, al amor, a la fama, al reconocimiento y otras cosas más que son materiales. El éxito en el lenguaje humano, en muchas personas, es pagan por tener éxito, gran cantidad de dinero, pero no logran tener ese éxito que quieren. Entonces, ¿qué es el éxito? Analizándolo bien en cuanto a lo que hemos dicho, ahí depende de muchos factores y de cómo lo queramos ver. Aquí damos un ejemplo de un señor que ahora dije, yo no sé hablar inglés. Leonard Cohen es un señor, un legendario ejecutivo con mucha fama y trabajó en muchas empresas de renombre en Estados Unidos para llevarlas al éxito. Y una de ellas fue una aerolínea que estaba quebrada y él en 3 años logró colocarla como la segunda más importante en todo el territorio de Estados Unidos. Pero ¿cuál fue la sorpresa de él? A los 65 años se retiró y todo el mundo le decía, usted está loco, ¿por qué con tanto dinero en vez de seguir adelante? Y él se retiró, fue a ayudar a una comunidad espiritual a orillas del lago Michigan. Y le seguían tildando como así, pero él comprendió que para él el éxito no fueron las riquezas. El éxito de él ahora era ayudar a esa comunidad espiritualmente y llevarla a una vida mejor con todas sus cosas que él tenía intelectuales. Y por eso decimos ahora, ¿qué es el éxito? ¿Qué significa el éxito para nosotros como cristianos?
En Jeremías 29:11 dice, y lo leemos todo, por favor. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así nos dice el Señor, que nos va a dar un futuro y una esperanza. Así como nos decía Jorgito, así tenemos canas, nosotros tenemos una vida mejor en Cristo. Y siempre nosotros como adultos mayores nos estamos pensando a veces, fuimos fracasados porque no llevamos un proyecto, una meta al final. Nos encanta compararnos con los demás y eso es un error que no debemos tenerlo nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos debemos ser el reflejo de Dios que nos da a una paz interior, un amor y una esperanza de vida eterna. Eso es lo que positivamente siempre debemos tener en cuenta. Un cristiano exitoso es aquel que cultiva la relación con Dios, confía plenamente en Dios y en su palabra. Y el propósito de Dios para nosotros, como nos dijo, ese amor, darlo a los demás. Vamos, una frasecita que encontré que me pareció muy bonita. Dice, la comparación es el ladrón de la alegría. Y lo reflejamos aquí en 2 Corintios 10:12. ¿Lo leemos todos? No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con alguno, tanto se recomienda a sí mismo. Al medirse con su propia medida y compararse los unos con los otros, no saben lo que hacen. Y así es, como les decimos nosotros, nuestras ovejitas, no nos comparemos con nadie, porque el compararse con alguien nos quita la alegría de ser hijos de Dios. Acordémonos de que nosotros tenemos nuestro Padre, nuestro Rey, que nos respalda y siempre nos da lo mejor para nosotros. ¿Listo? Vamos a ver 4 punticos. El primero es una pregunta que le decimos: ¿en quién debemos tener la confianza? Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y así es, tenemos que tener la plena confianza y ser positivamente, tener que Dios es el que siempre nos da todo. Amén, amén. Y entonces, al darnos todo, ¿de qué nos vamos a inquietar? Si tenemos esa firme confianza de que Dios está siempre a la vanguardia de sus hijos, cumpliendo lo que necesitamos. En Salmos 81 dice, acompáñame a leerlo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y así es. Dios nos suple todas las necesidades que nosotros tenemos. Amén. El segundo punto es cómo debemos empezar para conseguir el éxito como cristianos. En Mateo 14:17 dice, acompáñenme a leerlo. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Ustedes saben el capítulo de Mateo 14, donde Dios alimentó a los 5,000. Y Él les dijo a los discípulos cuando ellos le preguntaron, Dios, ¿cómo vamos a alimentar toda esta gente? Solo tenemos 2 pescados y 5 panes. Y Él suplió la necesidad
de los 5,000 que habían allí escuchando su palabra. Entonces, por eso recordemos de que Él siempre suple nuestras necesidades. Tercero, ¿cómo debemos valorar lo que tenemos? En Romanos 12:11 nos dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que le da el Espíritu. Y así es, siempre tenemos en cuenta de los recursos que Dios nos da, hacer buen uso de ellos. No dejemos, porque hay veces desperdiciamos, así sea el tiempo. El tiempo es valioso para nosotros. Entonces no desperdiciemos eso que nos brinda Dios. Y siempre tener presente, Dios mandó a su Hijo Jesús y Él nos dio la respuesta que siempre hemos dicho. Él vino a servir y no a ser servido. Que tengamos en cuenta siempre eso, que lo que nos da Dios también lo repartamos entre nosotros también, porque no debemos ser egoístas, porque hay veces siempre pedimos yo y yo, pero no tenemos en cuenta alrededor del rol, inclusive la familia, no tenemos en cuenta para ayudarla. El cuarto punto es cómo reaccionar al recibir la bendición de Dios. En Santiago 2:26 dice: pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Allí nos quiere decir él que nosotros podemos ser muy espirituales, muy relacionados con Dios, pero si no ayudamos a la gente, pudiéndolo hacer, también caemos en pecado. Entonces, tener en cuenta que la bendición que recibimos de Dios, siempre hay que repartirla a los demás, para que nosotros allí damos un buen testimonio. Mire que la bendición no solo es de dinero, ni de alimento, también es de darle una mano a una persona para que pueda pasar la calle. Eso, porque nosotros estamos bien, podemos ayudar a la otra persona que no camina bien o que está en muletas o que pasarla, ayudarla. No seamos indiferentes con lo que Dios nos ha dado para darlos a los demás. Hay un puntico, el último punto, que dice: no debemos desperdiciar nada. Y seguimos con el capítulo de Mateo 14:20. Dice así: todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Allí ellos participaron, comieron, pero lo que quedó no lo desecharon, porque es que hay veces lo que desecha uno le sirve a otra persona. No así como hay veces la gente que regala ropa rota, no, tampoco. Debemos dar cosas de verdad que sirvan, sí. Y decimos, en este mundo que estamos tan escasos de tanta cosa que tiene la gente, desperdiciar algo nos hace responsables de no honrar a Dios. Nosotros siempre debemos tener en cuenta eso, de que lo que hacemos es para honrar a Dios. Ese es el éxito de nosotros. Honrar a Dios y reflejar ese amor
que Dios nos ha dado a través de su Hijo, de su palabra, de sus prédicas, de todo ese conjunto de cosas, darlo y reflejarlo a los demás. Porque dice, sobre todo las cosas, las necesidades que tenemos. Y hay gente que tiene necesidades no de alimento, sino de la palabra de Dios. Entonces, no nos dé pena, así como decía Jorgito. Dios nos dice, pidan sabiduría y Dios nos las dará. Hay veces es difícil expresarse uno, pero hay gente muy necesitada de la palabra de Dios, del amor de Dios, y tenemos que cultivar eso, no desperdiciar, que nosotros debemos ser gratos con Dios y mostrar esa gratitud con generosidad, reflejando ese amor que Dios nos ha dado, y así practicamos y honramos a Dios, dando el amor, dando el servir a los demás. Y la palabra de Dios nos recuerda siempre el hecho de que nosotros nos reflejemos la luz que Dios nos ha dado, la gracia que Dios nos ha dado a los demás. Ese hecho hace que nosotros nos podamos acercar a la gente, a hablar de Dios tan grande que ha sido con nosotros. Porque sabemos y siempre lo decimos, tenemos el privilegio, todos nosotros, de ser escogidos por Dios, de que Dios nos ha llamado sus hijos y nos sigue cuidando como la niña de sus ojos. Hay una frasecita que en 2 de Timoteo 1:7 vamos a primero a leerlo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros como adultos mayores tenemos que tener la firmeza de nosotros en nuestra familia. Si seamos adultos mayores, tenemos que ser un poquito duros, hay veces, en no dejarnos manejar de nuestros hijos, porque caemos también en un error grande. Aquí me está mostrando las tijeras, o sea que ya puedo hablar más, pero solo les digo, el éxito de nosotros es más grande que todos los de Hollywood y de los que tienen tanto dinero, porque estamos aquí y decimos con toda seguridad, somos los hijos de Dios. Amén. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Le doy muchísimas gracias al Señor Dios Todopoderoso por estar aquí, Señor, porque estoy aquí preparada para darles una palabra que nos va a edificar a todos, porque cuando Dios nos pone a decir una prédica, el primer ministrado es el que lo está diciendo. Entonces, me siento muy feliz en esta tarde y les doy muchas gracias a todos por estar aquí, por haber venido a pesar de las circunstancias. Bendice, Señor, a todo este poco de doraditos tan queridos que siempre nos acompañan en todas las circunstancias, Dios. Gracias porque tú eres el invitado especial en esta reunión, Dios Todopoderoso. Bueno, entonces vamos a leer el Salmo 92, 2:15. Que dice, como palmeras florecen, todo lo vamos a leer, como palmeras florecen los justos,
como cedro del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre están saludosos y frondosos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay justicia. Bueno, Dios me regaló esta prédica para todos ustedes y la hemos dividido en 4 puntos. El primer punto es hacia una vejez fructífera, porque acá dice el primer punto, cogiendo el punto primero, ¿no? Como palmeras florecen los justos, plantados en la casa del Señor. Bueno, entonces, en este punto, primero es la dulzura en esta edad dorada. Por eso Dios nos compara con las palmeras y nos compara con los cedros, porque son árboles muy apetecidos, son muy bonitos, son de una larga duración. Y también la palmera da un fruto que es un fruto que entre más añejo es más dulce. Entonces Él por eso nos compara a nosotros que en nuestra edad dorada debemos tener ese carácter suave, apacible, tierno, bueno, que estemos siempre tranquilos, amables, para que las personas que nos rodeen siempre estén contentos con nosotros. Entonces, esta sí es que es una edad dorada feliz, porque vamos a estar con el gozo del Señor siempre, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice el Señor en esa palabra, y vamos a tener también una larga vida, porque Él nos compara pues con estos árboles que son pues muy apetecidos, porque son una madera muy fina. Por ejemplo, el cedro, ¿cuántos tiempo que nos dura? Casi toda nuestra casa tenemos unos muebles de cedro, porque esa madera es muy apetecida. Entonces, así nos compara Dios. Eso es toda esa esperanza que tenemos. Bueno, también el segundo punto lo he titulado Nuestro andar diario con Jesús, que es el versículo 13, que dice: plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Cuando Dios nos dice que plantados en la casa del Señor, Él quiere que nosotros, nos revela la perseverancia que nosotros tenemos que tener en el andar con Jesús. Debemos tener una vida cristiana, que seamos realmente comprometidos como cristianos, ¿cierto? Venir a nuestras reuniones. Por ejemplo, ustedes están comprometidos porque hoy están aquí, pero también Dios quiere que estemos en todo, que vengamos todos los domingos, los miércoles, bueno, en fin, entre más conectados estemos con el Señor, más vamos a estar felices, porque muchas veces llegamos nosotros aquí a la iglesia, venimos de pronto cargados con diferentes situaciones, porque todos tenemos situaciones difíciles, pero llegamos aquí, escuchamos la prédica, nos saludamos con los hermanos en la fe, y un abrazo que nos den, una palabra cariñosa, entonces nosotros nos vamos diferentes, ¿sí? Siempre, por eso es importante que nosotros estemos siempre conectados en la iglesia, cuando Dios nos dice, plantados en los atrios del Señor, o sea, en todo, estar aquí, ¿cierto? Siempre estar aquí, no tomamos metidos todos los días, ¿cierto? Pero sí en las reuniones que nos programen. Bueno, el tercer punto es el vigor y fortaleza en nuestra edad dorada, porque dice el versículo 14, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. Entonces, en esta etapa, también experimentamos el favor de Dios, ¿cierto? Porque Él nos fortalece, nos bendice con fortaleza y con salud física, espiritual y emocional, ¿sí? Si alguno de ustedes está enfermo o tiene algún dolor, alguna enfermedad o algún problema de cualquier forma, nosotros le pedimos al Señor que nos sane, y Él nos sana. Recordando que Dios nos puede sanar, aún en la ancianidad, no importa. Dios siempre nos cuida, y es que también Él también nos pide que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, otro punto es que nosotros en esta edad dorada también damos fruto, ¿cierto? Nosotros en esta edad
podemos poner al servicio de los demás los dones y talentos que Dios nos ha dado. Cuando nosotros trabajábamos antes de jubilarnos, nosotros desempeñábamos una profesión. Algunos médicos, abogados, mecánicos, otros jardineros, otros en el arte, que tocan una guitarra o algo, bueno, todo. Esos dones y talentos que Dios nos dio, tenemos que ponerlos también. Dios quiere que los pongamos al servicio de todas las personas que nos rodean, ¿cierto? Los que necesitan. Por ejemplo, en la iglesia se necesita una persona que sepa, por ejemplo, tocar un instrumento, bueno, algo de mecánica, que sepa, de construcción, bueno, en fin, cualquier cosa que sepa, ponerlo al servicio de los demás, porque eso también Dios quiere que nosotros, esos dones que talentos que Dios nos ha dado, esa experiencia que nosotros hemos tenido, esa sabiduría que nos sirve también para ponerle al servicio de los demás, y eso nos da a nosotros, eso nos fortalece y nos hace felices también, porque nos hace sentir que somos útiles, ¿sí? Porque no es que nosotros estemos en la casa, ay no, yo ya que voy a trabajar, ya que ay, qué pereza. No, Dios quiere que lo hagamos para darnos precisamente eso es parte de la felicidad de nuestra vida también. Bueno, una de las claves para tener éxito en nuestra edad dorada tiene que ver también con nuestro cuidado integral, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener el mantenimiento para una vida fructífera. Entonces, Dios quiere que nosotros cuidemos en nuestro cuerpo de una forma integral, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Proverbios 4, 10, 13 dice, vamos a leerlo todos. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines no encontrarás obstáculos, cuando corras no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la debes escapar, cuídala, ella, exacto. Entonces eso es lo que Dios quiere también, que nosotros cuidemos nuestro cuerpo de una manera integral, ¿cierto? Para poder entender mejor este concepto, es importante que hagamos una comparación, ¿cierto? Cuando nosotros compramos un electrodoméstico, un carro, ¿cierto? Nos dan un manual del fabricante. Ese manual tiene todas las instrucciones que nosotros tenemos que llevar para que ese carro no nos vaya a fallar. Por ejemplo, hay que llevarlo donde el mecánico, hay que cambiarle el aceite, hay que echarle agua, hay que, bueno, todos los cuidados, ¿cierto?, que hay que hacerle a un carro. También la parte legal, porque uno tiene que hacerle la revisión técnico-mecánica, tiene también que hacerle el SOAT, bueno, todo eso, de la misma manera, Dios quiere que nosotros también nos cuidemos nuestro cuerpo así, con ese manual de instrucciones, y ese manual de nosotros es la Biblia. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos para cuidarnos nosotros. Por la obediencia, si nosotros de pronto tenemos un dolor, bueno, así no nos duela nada, nosotros en este momento de nuestra vida debemos hacernos los chequeos médicos. No importa que no nos duela nada, porque muchas veces hay sorpresas, ¿cierto? Dios nos da salud, pero Él también quiere que nosotros nos cuidemos, porque si nosotros no nos cuidamos, cuando ya vamos donde el médico, después ya es muy tarde, y entonces vamos a tener una gran sorpresa donde ya no hay nada que hacer. Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos tomarnos las pastas que el médico nos manda. Si somos hipertensos, la pasta de la presión, diabéticos, su cuidado también de sus pastillas. En fin, todos estos medicamentos para poder que nosotros también tengamos una vida también tranquila, como Dios quiere, para tener una larga y venturosa duración en nuestra edad dorada. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, que Dios mismo, leámoslos, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique completo,
sobre alma y cuerpo, irreprochable para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios también nos recuerda de que debemos tener nosotros los cuidados, no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestra alma y en nuestro espíritu. Porque a veces pensamos no que nuestro cuerpo, pero cómo está nuestra alma, ¿cierto? También. Y eso también, si nuestra alma no está bien, entonces nosotros eso nos va a somatizar en nuestro cuerpo. Entonces por eso tenemos también que cuidar nuestra alma. Muchas veces estamos deprimidos, estamos como con alguna, aburridos, algo tenemos, y de pronto puede haber algo interno entre nosotros. Puede ser algo que nosotros no hayamos perdonado, ¿sí? O buscar a una persona que nosotros hayamos ofendido y tenemos que pedirle que nos perdone. Entonces, cualquier cosa, un pecado oculto, que de pronto puede ser algo sencillo, pero que nos va a mortificar porque ahí está el enemigo, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros también tenemos que, en ese caso, ir en nuestro manual, ¿cierto? Al Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por el camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Entonces ahí nos lo dice muy claro el Señor. Tenemos que examinar nuestra alma, cómo está nuestro corazón. Y cuando nosotros perdonamos, salimos, nosotros quedamos como bueno, muy bien, ¿sí? Como livianitos, diría yo. Bueno, entonces, también es importante este punto cuarto. El punto cuarto, estamos cimentados sobre la roca. El versículo 15 dice, leámoslo: para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Entonces sabemos que nosotros todos como cristianos fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Sabemos que ese fue el regalo más grande que Dios nos dio, dar a su Hijo por nosotros en la cruz. Nos dio el regalo de la salvación. Nosotros ya realmente lo único que tenemos que hacer es gozar esta vida que tenemos realmente, porque sabemos que tenemos el mejor médico y la mejor persona, mejor psicólogo, que nosotros nos tenemos que afianzar es en Él. Y pensar que Dios es fiel y misericordioso, porque Él perdona nuestros pecados. No es que nosotros no pequemos, hay pecados, obviamente somos humanos, pero nosotros somos santos, nos dice la palabra del Señor. Y si nos arrepentimos y le damos la espalda al pecado y no lo volvemos a hacer, entonces el Señor nos perdona y nosotros ya quedamos tranquilos y livianos, porque eso es lo que quiere el Señor. Y este punto también es importante cuando dice para proclamar que el Señor es justo. Nosotros también tenemos que ser como abuelos, dejar ese legado en nuestras familias, pues tenemos que aprovechar cualquier momento para compartir la palabra a todos, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros compartamos de Dios, porque tenemos que cumplir con esa gran comisión que fuese digamos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que podamos compartir la palabra a nuestras familias, no importa las circunstancias. Yo llevo muchos años como cristiana y yo decía, Dios mío, yo veía muy lejano que mi familia llegara. Y hubo hace poquito un acontecimiento muy duro en la familia y Dios me ha usado para yo poderle proclamar a mi familia lo que es Dios y lo que la fe que da. De ver un hijo cuando llega destrozado y te dices no sé qué hacer porque no conoces al Señor. Y decirle uno, no, mija, está Dios. Él te ayuda y te cuida y te guarda. Y Él te sana. Él te ayuda a pasar por esta circunstancia difícil que estás atravesando. Entonces, esto les digo que no se desanimen. Si de pronto la familia no ha venido a los pies de Cristo, porque en algún momento llegarán. Ellos llegaron, se están congregando allá en Bogotá, están con la hija, está bien, y bueno, entonces eso es lo que yo quería darles, ese testimonio cortico, pero qué rico pues que poder es, como es de Dios de lindo,
con todos nosotros. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes, el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Mujeres esforzadas y hombres valientes. No le tuvieron miedo a nada y aquí están. Gracias. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor por esta oportunidad que nos das en esta tarde maravillosa, Señor, lluviosa, pero la lluvia es también de bendición, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que te sacó su valentía, Señor, de venir a buscar de ti, porque todos vinimos a buscar de ti, a darte a ti la gloria, la honra y el honor, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bueno, a mí me toca cerrar esta prédica con el éxito de algunos personajes bíblicos. Tenemos muchos personajes en la Biblia que nos dan ejemplo de su tenacidad, de su amor, de su empoderamiento, que se hablan tanto, ¿no? Y yo voy a comenzar con el versículo Génesis 45, 4, 5, que dice lo siguiente, por favor, me acompañan. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. La vida de José es un ejemplo para imitar a todos los hombres de este mundo. Entonces, iniciamos. La vida de José se reflejó por el amor, por la sabiduría, como hijo, como esclavo. Lo hicieron merecedor de altos cargos, que hasta fue elegido gobernador de Egipto. Muchos hemos leído la historia de José, y yo cuando estaba preparando esto, yo decía, José tuvo un corazón de niño, de joven, de inocente, porque él decía, contaba sus sueños a sus hermanos, y les decía, y los hermanos se burlan. Yo digo, eso lo traemos a la época actual, que cualquiera venga y nos cuente nuestros sueños o anhelos, y uno por acá, es que se está creyendo, esta se cree muchas cosas, ¿no? Pero José lo contaba con esa inocencia tan linda, tan pura, que mire que todo lo que le hicieron al pobre José, pero el Señor tenía un propósito. Por eso cuando él habla en el versículo, cuando se reencontró con sus hermanos, decía que no se preocupara, porque es que el Señor tenía un motivo para todo lo que él vivió. Entonces damos gracias a Dios por eso. Entonces vamos a ver 4 punticos, porque como me quedaron ya un tiempo así. Entonces, que ser íntegro agrada al Señor. Bueno, entonces vamos a Génesis 39, 6, 10. Y nos dice 39, 6, 10. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted. ¿Cómo podría yo cometer tan maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día, que se acostara y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Imagínense en esto. Esto es una cosa de locos, decimos. Porque es que este hombre le tocó duro con esta Potifara, ¿no? Qué mujer tan acosadora, pues trayéndole a los términos actuales, era muy acosadora. Pero él era firme en sus principios, en sus convicciones, y sabía a qué lo había puesto el Señor ahí en ese puesto. Y fuera de que estuvo en la cárcel, bueno, todos sabemos, yo creo que los que estamos aquí sabemos la historia de... Pero es un hombre de unos principios tan impecables que mira dónde lo llevó. Entonces, ¿cómo lo vemos en el mundo actual? Es el segundo punto. El mundo no quiere aceptar la existencia de Dios, desafortunadamente. Y la ausencia de Dios hace que el mundo esté como está. ¿Por qué? Porque no nos importa. Como hablaban mis compañeras, indiferentes a las situaciones de los demás.
alegamos, peleamos, decimos, hablamos de los demás, no oramos por los dirigentes, no oramos por los gobernantes, no oramos poniéndole al Señor a esos gobernantes para que estos mundos, estos gobiernos sean transformados, sino al contrario, también hablamos y nos juntamos con los del mundo para hablar, esto no está bien. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto a la vida nuestra? La integridad de José nos deja mucho que decir y nos da ese ánimo de nosotros poder hacer esto. No es fácil, no voy a decir que esto es... Sí, ¿por qué? Porque él, dentro de todo lo que hizo, su visión siempre estuvo con su familia, pensando en su familia y la emoción cuando los volví a ver. ¿Cómo lo hacemos para nuestro ministerio, para nuestros doraditos? ¿Qué podemos hacer? Debemos hacer énfasis en todas las enseñanzas que nos dejó José, de la integridad, de la obediencia, porque hay muy poca integridad en el mundo actual, pero lo podemos hacer. Y yo creo que los que estamos aquí lo somos, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Cuando nosotros estamos, no debemos estar por ahí. ¿Por qué? Porque tenemos unos principios. Esos principios debemos también llevarlos a que sean legados de nuestra familia. Porque cuando nosotros somos ese ejemplo en nuestra familia, vamos a seguir así que dice, mi mamá, mi abuela, mi tía, me dijo, no lo hagas, ¿sí? Entonces así era mismo José. José sabía esos principios por el cual el Señor lo había puesto en esos caminos. También dice, como José, por medio de la fe, percibimos un hogar eterno, que es lo que debemos buscar todos, prometidos por Cristo y más seguro aún en la tierra en que vivimos. Nosotros siempre debemos estar enfocados en las cosas del cielo, buscando la ciudadanía, no la visa americana, sino la ciudadanía del cielo, que es la importante y es la eterna. No debemos olvidar eso, y eso es lo que a veces nosotros pasamos muy alto en las prédicas, las cosas que nos dicen, pero a veces esas cosas nos remueven, que no estemos buscando otras cosas, busquemos lo eterno, que es lo del cielo. Tal debe ser la fe de los ancianos que miran hacia adelante. Las personas mayores, nosotros siempre estamos como apagados. Es que ya, ¿para qué? Si ya yo hice lo que tenía que hacer, ya que no. Cada día tenemos que buscar lo mejor. Cada día, no olvidemos que el Señor tiene propósitos divinos para cada uno de nosotros. Y para terminar, en 39, 2, 3, dice, por favor. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón. Y dice, cuenta de que el Señor estaba con José y le hacía prosperar en todo. Antes que el Señor lo elevara a José a la posición que ocupó, él fue vendido, fue esclavo, la Potifara lo acosó, lo llevó a la cárcel, de la cárcel tuvo revelaciones, bueno, todas estas cosas, pero porque reconoció que el Señor siempre estuvo con él, y eso lo vio sus jefes, sus grandes jefes, los faraón, sabían que si José estaba, todo prosperaba, y por eso fue quien fue José, y es el que está en nuestra Biblia, en nuestro manual, para ser ejemplo para cada uno de nosotros. Bueno, entonces debemos decir, el ser íntegro agrada al Señor. Bueno, ahora sí una chica, viene Ana. Muchos conocen la historia de Ana, como para resumir también. Vamos para 1 Samuel 1:10. En la sierra de Efraín habría un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcana, hijo de Jehoram, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efraimita. Elcana tenía, dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificio en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo.
Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcana, su esposo, decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez estando Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Ana, ya siendo muy anciana, solía orar permanentemente. Ustedes recuerdan que Ana es la madre de Samuel, el primer profeta en el Antiguo Testamento. Ella se lo entregó al Señor porque pues ella era estéril y lo tuvo ya en una edad avanzada. Resulta que Ana no salía de ahí, oraba y oraba y oraba, y sabemos la historia de que el otro la creyó como que estaba como medio borrachita, ¿no? Pero ella era gimiendo en su ser, pidiéndole al Señor. Por eso Ana es una mujer de ejemplo. ¿Por qué? Porque era una mujer de oración, una mujer que me imagino todo el día leyendo. En ese tiempo del Antiguo Testamento era el Pentateuco que leían, el de Moisés, eran pegadas de esa palabra. Y era una mujer firme, fiel. Que dice aquí también que debe ser un ejemplo a imitar, porque a través de la oración se hace mucho bien y dejamos gran testimonio. ¿Cuántos aquí, por decir nuestro ministerio de oración, están todos los líderes orando y orando, y nosotros también por peticiones, y hemos visto levantar muchos enfermos, muchas situaciones? ¿Por qué? Por la oración. Pues la misma situación que el mundo está alejado de Dios, las personas mayores vivimos con temores y con vidas infelices. La mejor forma para nosotros, las personas mayores, es estar pegadas del Señor como lo hacía Ana. Ana vivía 24/7 con el Señor. Ella se le quitó su amargura cuando ya el Señor le regaló su hijo y nunca se apartó de él. Fue recompensada por ese hijo y también con un hombre intachable. Mire lo que ella traía y oraba, le dio un hijo de una magnitud increíble. El testimonio de Ana nos anima a seguir adelante y no pensar en nuestra edad. Volvemos a lo mismo, no pensemos más en los años que tenemos. Debemos estar involucrados en lo que han hablado mis compañeras, en programas de iglesia, como la oración, como las prédicas y diferentes actividades. Esto edifica y enriquece. Si algún día de la iglesia dice, vamos a conseguir almas, por favor salgamos, no importa que si tenemos que ayudarnos los unos con los otros, vamos. Una palabra, puede ser una palabra sencilla, puede llegar a cualquier persona, por favor. Y en conclusión, Samuel 1:26 dice Ana: mi Señor, tan cierto como usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Las acciones de Dios pueden traer un deleite, y fue el caso de Ana. Ella dio a luz un niño tan esperado. Y en 1 Samuel 27:2 dice: este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Después dice Samuel 2:1, Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder, puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Mire la Penina esa que andaba burlándose de ella y todo. Miren, la recompensa del Señor para Ana. Y más aún, un hombre tan íntegro como fue Samuel, que todos conocemos la historia de Samuel. Entonces eso es una recompensa, mejor dicho, fue por doble parte. Entonces, las acciones de Dios traen deleite. Y para cerrar, vamos con la vida de Juan. Me encanta esto. El Evangelio de Juan lo define como el discípulo que Jesús más amaba. ¿Por qué? Yo me puse a investigar porque fue el apóstol más joven, adolescente, que llegó. Entonces, también tenía un corazón súper dulce, que hasta se recostó en el pecho del Señor. ¿Y a dónde no lo llevó el Señor? Y por eso me gusta mucho el Juan 3:16, porque dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan vivió en exilio y soledad, y a través de esas experiencias Dios lo preparó.
a Juan para revelarle los secretos más grandes sobre lo que vendría para el mundo. Entendió que Jesús nunca lo desampararía, que con su voz suave y tierna llenaría su alma. Esta vida de Juan nos muestra que nosotros los mayores seguimos siendo útiles, oiga, mayores, adultos, importantes para los propósitos de Dios y seguimos dando frutos. Ay, Jorgito, el desconocimiento de la palabra de Dios, no conocer una vida fructífera de estos personajes bíblicos que nos dejan gran legado para poner en práctica el gran amor de Jesús por nosotros y desconocer sus epístolas llenas de grandes enseñanzas y el evangelio que lleva su nombre, donde nuestra relación es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan, ¿cómo podemos tener esto para nuestra vida, aplicarla? Tuvo una relación estrecha con el Señor. Recordemos que se recostó en su pecho y estuvo en el momento de la crucifixión. Fue el único que estuvo ahí con él. No lo abandonó en los momentos más duros del Señor. El Señor lo glorificó en su vejez, le dio largura de años. A los 100 años, imagínense, fue exiliado y fue revelado, se le fue revelado nada más ni nada menos que Apocalipsis. Nosotros no debemos, debemos desmayar porque ya somos mayores. Sigamos trabajando para la obra del Señor teniendo una relación estrecha con Él. ¿Cómo podemos aplicarlo para nuestro ministerio? Como adultos mayores, permitámonos que Dios nos hable como en momentos de soledad. Es el mejor momento cuando estamos solos, estamos en intimidad, es el momento para poder escuchar al Señor y podernos quejar, porque es el momento de quejarnos. Porque Él nos oye, uno cree que no, pero uno se queja con el Señor, le llora, le patalea y el Señor sabe. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a quedar solos. ¿Cuántas aquí hay ya solas? Porque los hijos, cada uno hace su vida. Entonces, es momento de unirnos más con nuestro Señor. Podemos recordar que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Él llena nuestra vida con suave y tierna voz. Llena esas almas turbadas, pero sabemos que pasaremos las tormentas de su mano. Tenemos 2 versículos ya pues para cerrar. Sí, porque ya por allá me están diciendo. Primero Juan 4:20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues él no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, que no lo ha visto. Y el 21, Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, sí, es una cosita chiquita. Juan vivió en Éfeso, predicando el Evangelio y enseñando las Escrituras y dirigiendo las iglesias de la región. Lo que pasa es que no sabemos mucho de estas cosas de Juan, ¿no? Las iglesias de la región, entre las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, porque él básicamente esta es la parte fuerte de él. Y Patmos era una pequeña isla de origen volcánica situada en el mar de Egeo, a 60 kilómetros de la ciudad costera de Mileto, en la actual Turquía. Acuérdense de Turquía. Patmos, con una superficie de 34 kilómetros cuadrados y donde se encuentra el grupo de islas conocidas como archipiélago de Dodecasos. La isla de Patmos, con su puerto natural protegido, era un puerto estratégico que se encontraba en la línea marítima que tenía Roma con Éfeso. Tiene un gran centro administrativo y no era una isla desolada, o sea, tenía mucho movimiento Patmos. Y bueno, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Tengan buena tarde. Ay, le voy a decir bueno, por favor. Bueno es el Señor, el refugio en el día de la angustia y conoce a los que Él confían. Amén. Gracias. Gracias, Estelita, gracias, Fide, gracias, Rosita. Sabemos que Dios tiene siempre para cada uno de nosotros la porción que cada uno de nosotros está necesitando. Y hoy Dios nos ha hablado en que aunque peinemos canas, el proceso continúa para que realmente tengamos éxito a la manera de Dios. Y la manera de Dios es la que está contenida en su palabra. Y justamente con este versículo de Nahum, lo que Dios nos quiere recordar es que su bondad está presente siempre en nosotros. Y la bondad del Señor es la que nos lleva a nuestro arrepentimiento. Porque Él nos ama tanto
que cada día que leemos la palabra, una de las preguntas que necesitamos con la ayuda de Cristo respondernos es: ¿qué no te he confesado, Señor? Y cuando yo lea la palabra, efectivamente pueda decirle: Señor, te confieso, me arrepiento y quiero que siga renovando mi mente. Y este versículo viene, punto adicional, es refugio en el día de la angustia. Entonces, generalmente nosotros los que peinamos canas, como que nos sentimos solos, como que ya no sentimos ganas de seguir viviendo, como que llegan muchos pensamientos, muchos ataques de Satanás para desanimarnos. Y efectivamente llegamos a veces a caer en esa tentación de angustiarnos. Y lo que Dios dice es: venga, yo soy ese refugio, yo tengo en la palabra la verdad para que usted saque toda mentira. Y nosotros necesitamos refugiarnos en el Señor. La palabra dice que Él nos cubre con sus alas, así como la gallina cubre a sus pollitos. Y por último dice: y conoce a los que en Él confían. Dios nos llama a que confiemos 100% en Él. Rosita nos recordó el Proverbio 3, versículo 5, que dice que hemos de confiar a Dios con todo nuestro corazón y no en nuestra propia inteligencia. Y es lo que nos lleva a confiar en Él, a depender de Él. Y por esa razón, cuando nosotros dependemos de Dios, tenemos la certeza que vamos por el camino que Él ha trazado por nosotros. Y que esta largura que nos ha dado es para que nosotros podamos darle a Dios siempre honra y gloria y podamos compartirle a las generaciones que están con nosotros en las casas, en los vecinos, en la iglesia misma. Por esa razón queremos decirle: Dios, gracias. Oramos, Padre, Señor, gracias por este tiempo que te nos ha regalado. Reconocemos, Señor, que tú siempre, Señor, tienes una porción para cada uno de nosotros, Señor. Y esa porción, Señor, que la guardemos, que la conservemos con tu ayuda, Señor. Y que cada día la recordemos para que en el tiempo oportuno, Señor, seamos fructíferos a la manera tuya, Señor. Porque tú nos has enseñado que somos miembros de tu cuerpo, Señor, y que tú nos das para que nosotros compartamos con los demás, que tú nos das esa certeza, Señor, de tener la fidelidad hacia ti, Señor, de ser mayordomo fiel, Señor, de todos los recursos que tú nos das, Señor, no solo lo material, sino también, Señor, esa experiencia que hemos vivido, Señor, al recibir de ti esa transformación y poderlo compartir y que los demás sigan viendo la obra tuya en nosotros. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, gracias, Rosita, gracias, Pide, gracias, Esthercita. Hola, iglesia. Qué bueno que hayan estado aquí, que se hayan conectado. Si esta prédica les gustó, chévere que la compartan. Dios los bendiga. Chao.